Bienvenidos a Pinte Dibuja con Ciangot. En el día de hoy vamos a un poco hablar de los pinceles que utilizamos para pintar, ya sea en óleo, acuarela, acrílico. Entonces voy a ir explicando más o menos en general, porque tienen muchos usos cada uno de los pinceles, cuáles son los pinceles para que lo conozcan, qué forma tienen y más o menos para qué se utilizan. Todos los pinceles van a tener un número. Este número va a indicar el tamaño del pincel. Cuanto más pequeño, por supuesto más pequeño va a ser el pincel. El más pequeño que pueden conseguir es el 000, que es algo como este. Hay uno como este que tiene esta cerda un poco más larga, el liner, aunque ese yo casi no lo uso, yo uso siempre este tipo. Y sirven pues por supuesto para cosas que son con mucho detalle. Entonces, eso en cuanto a las numeraciones. Empecemos con la forma de los pinceles. Tenemos el plano, que es este que tiene un corte recto. Estos son pinceles planos. Cuanto más grande la brocha, por supuesto, más vamos a poder cubrir, y siempre se trabaja con el canto del pincel para cubrir grandes espacios. Cuando queremos cubrir, cuando queremos de repente hacer determinada textura, podemos utilizar el largo completo de nuestra brocha. Podemos también utilizar dos colores, uno de este lado y uno de este lado, como una especie de combinación, pero básicamente este tipo de pincel se usa para cubrir grandes espacios. Tenemos por ejemplo podemos trabajarlo también así, como si fuera una especie de X. Aquí les muestro más o menos. Este tipo de trazo yo lo uso mucho para crear fondos y para crear algo de textura. Por ejemplo, fondos como este, puede crear un poco de pincel, te pueden trabajar con pincel plano y así sucesivamente. Vamos con el otro pincel, este es uno de ellos. Vamos rapidito ahora con el pincel redondo, es este que está aquí. ¿Para qué nos sirve esto? Pues principalmente nos puede servir tanto para cubrir superficie como para crear degradados, para aprovechar la misma forma del pincel para hacer formas, para hacer líneas delgadas, a pesar de que el pincel es bastante grueso. Estas líneas nos van a servir para hacer, por ejemplo, tronco de árboles, detalles, por ejemplo, en el rostro, partes de la nariz, de los ojos, etc. Ahorita con los ejemplos vamos a extender un poco esto, ¿no? Les estoy dando una noción general. También tenemos el pincel tipo rastrillo, que es este que está acá. Tengo este pequeñito y este grande. Observen que la cerda se separan un poquito, o sea, es corta acá, es como si tuvieran el pelo desgrafilado. ¿Ves? Más o menos para que lo... Esto es muy útil cuando estamos trabajando, por ejemplo, el pelo o la textura del cabello. Queremos hacer de repente dar la forma de un mechón o del cabello de una persona, entonces podemos utilizar nuestro pincel para darle la sensación de las hebras del cabello con el pincel. También nos sirve para hacer, por ejemplo, grama o monte o hierba. También puede servir para crear el follaje de los árboles o la parte de las hojas de los árboles. Yo particularmente este tipo de pincel lo uso es para el cabello, no tanto para árboles, sino para hacer como lo que es el pelaje, sobre todo en animales, y pues también puede servir para personas. Pero básicamente lo que nos hace son trazos o pequeñas líneas, así como igual que un rastrillo, por ello su nombre. Vamos con el siguiente pincel, que es el abanico. Hice un tutorial hace unos días, hace bastante tiempo, de una cascada, ¿no? Puede servir para hacer el salpicado de la cascada. Igual que el anterior, el abanico puede servir para hacer el pelo, que nos permite crear esas lineecitas. O sea, ponemos más cantidad en las partes sombreadas y menos cantidad en las partes menos sombreadas. Y vamos sacando la forma, por ejemplo, de algún cabello que queramos hacer. También nos sirve para hacer hierba cuando estamos haciendo un paisaje. También nos sirve para hacer follaje de árboles o de arbustos. Yo estoy usando estos dos colores, por ejemplo. No que los arbustos sean siempre así, solo para que vean la combinación de los dos tonos entre el claro y el oscuro. Para las cascadas, por ejemplo, que venga la cascada acá, entonces trazamos el agua así recto con nuestro abanico y podemos también hacer el salpicado del agua con el abanico. Después creo que tengo por ahí un dibujo que les puedo mostrar el ejemplo. El otro pincel que tengo acá es el biselado.
Este pincel lo usan principalmente para mezclar dos tonos. Entonces uno acá oscuro, uno acá claro, muy parecido al plano, pero como tiene el bisel como que facilita más el azul. De repente lo usan mucho para las flores, sobre todo cuando pintan sobre madera usan mucho este pincel, porque nos permite crear estos tonalidades. ¿Ves? Esa combinación. También puede servir, por ejemplo, cuando tienen una superficie y quieren llegar a ser como bien definidos acá, porque yo quiero llegar justo al borde de la hoja, o sea, con mi pincel también voy manejando. El otro es este pincelito, este también es un pincel pincelado, pero más chiquito. Este es el pincel de goma, pero este pincel de goma es muy particular porque se usa principalmente para óleo, porque como el óleo demora en secar, es mucho más fácil de trabajar. Por ejemplo, supongamos que tienen toda esta superficie, que tiene que estar suficientemente húmedo porque si no funciona, ¿ya? Entonces con el pincel de goma pueden extraer un poco de pintura y marcar. Pasa que aquí el papel ya absorbió, pero entonces la idea es que si hacen esto, que le llaman esgrafiado, ¿ven? Va quitando la pintura. Entonces en el óleo esto se da muy bien. En el acrílico a veces no se da muy bien porque como el acrílico tiende a secar muy rápido, en este caso esto es acrílico, entonces es más difícil usar ese efecto porque ya se nos ha secado la pintura y entonces ya cuando le vamos a pasar ya está seco y ya no hay nada que hacer. Saben que el acrílico tiene esa cualidad de secar muy muy rápido. Con esto pueden hacer maravillas de trabajo si saben manejar un poco las luces, la sombra y las texturas con este pincel. Y otro pincel que yo utilizo es los pinceles chinos. Se parecen a los pinceles redondos, pero la diferencia es que es otro tipo de pelo y es más absorbente aquí, se absorbe mayor cantidad de agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno usa este pincel, normalmente uno lo humedece bastante, bien húmedo. Y en la punta es que se va a colocar el color. Generalmente uno trabaja con 3 tonos cuando trabaja con estos colores para la tinta china. Entonces tenemos agua acá, o luego tinta china diluida aquí en un tono medio y luego la tinta china bien oscura acá. Entonces, ¿qué nos va a producir eso? Que nos va a permitir trabajar diferentes tonalidades. Bueno, acá tengo un color mezclado allí que se ha colado del otro pincel que está en el agua, pero básicamente este es lo que nos va a permitir más o menos para que tengan entonces donde presionamos con la punta es más oscuro y el resto del pincel es más claro. Entonces depende un poco de lo que quieran hacer. Ahora bien, voy con los ejercicios que tengo acá para que más o menos tengan una idea de dónde se pueden usar cada uno de los pinceles. Aquí vamos. Por lo menos este trabajo que está acá, para hacer todo lo que este fondo yo pude haber trabajado. Puedo trabajarlo con este gordo que está aquí para crear este fondo de azules. Puedo también utilizar para estas marcas que están acá, puedo usar un pincel plano para ir trazando estas marcas acá. Y para estos detalles pequeñitos, están aquí, ideal es usar el pincel delgado. Siguiente ejemplo, esto es un trabajo en óleo, entonces trabajado principalmente con pincel plano en la mayor parte de sus zonas, un pincel rastrillo para estas partes de acá o en tal caso un pincel delgadito para sacar la parte del cabello, para sacar estos detalles aquí, el pincel delgadito. Y para los detalles, por ejemplo, de lo que tendría la piel, es preferible un pincel redondo o un pincel plano, pero más. Para trazar en óleo se utilizan siempre unos pinceles que son duros. Sin embargo, también pueden usar pinceles de cerda suave para cuando tienen que trabajar, por ejemplo, cosas delicadas como transparencia de vidrio, rostros y quieren lograr un mayor realismo, ¿no? Que no se note tanto la pincelada. O sea, si quieren que se note la pincelada, quieren un trabajo con bastante textura, entonces usan el otro tipo de pincel que es más áspero. Ya, aquí no tengo ahorita un pincel áspero, anda por allí, pero no lo he conseguido. Por ejemplo, acá casi no se usó pincel porque se trabajó con agua. Y lo que hizo fue colocar las marcas de la pintura con unos toques. Se puede trabajar con bastante agua y colocar la pintura en la... En este siguiente ejercicio, fíjese que aquí sí amerita usar el pincel de rastrillo, especialmente para todo lo que es el pelito del perrito. Todos estos pelitos se hacen con el pincel rastrillo. Puede ser uno más pequeño, que es el que tengo por acá. Todos estos pelitos con el pincel rastrillo y los detalles, por supuesto, con el 000. Estos detalles que están acá con el 000 y con mucha paciencia.
Vamos acá con este, aquí pinceles planos y de este lado puede ser un pincel redondo para darle la textura acá del follaje con toques de diferentes tonos de color. Acá igual, pincel redondo con toquecitos y esto se trabajó con espátula, ya ese es otro tema. Este ya lo habíamos visto, este también con pincel redondo para darle forma a nuestro personaje, acá con el pincel triple cero porque aquí no usé rastrillo, cero. En este que está acá con el pincel delgadito las partes de las arrugas y con el pincel redondo o el plano todo lo que es el volumen acá y el agregado de todos estos colores. En este caso la barba fue trabajada con raspado, no usó el pincel rastrillo. Este trabajado con espátula, así que fuera de circulación. Este también con pincel redondo, todas estas texturas, todas estas formas, todos estos volúmenes. Una versión de Donald Trump, así como que mueles un poco polémico en algunas. Vamos a entonces aquí con esta acuarela, observen todos estos detalles con pincel delgadito. Todo esto se hizo con pincel delgadito. Aquí no se usó pincel grande, sino un pincel delgado o en tal caso este pincel redondo, pero trabajando con la punta, solo algunos detalles de por acá. Pero todas estas cositas pequeñitas y mínimas son con el pincel delgado. En este caso, esta acuarela, el blanco que ustedes ven entre las flores es el blanco del papel. No es un blanco agregado en pintura ni en tinta china. Igualmente con esta acuarela, todo el blanco que ustedes ven es el blanco del papel. ¿Ya? Entonces acá también trabajado con pincel redondo y pincel delgado. Toda esta zona. Esto de acá fue trabajado con pincel plano para dar esta forma, con pincel pequeño para dar los detalles y con pincel redondo para dar algunas formas y por ejemplo para acá para el follaje. Este trabajo que está acá también fue trabajado con pincel plano para todo lo que es esto que está aquí, para las sombras, pincel delgadito para dejar los huequitos acá de los edificios, que estos son el blanco del papel, esto no es pintura, estos huequitos blancos que ustedes ven son los blancos del papel. Igual todo lo que vean blanco es blanco del papel, no es pintura. Entonces fue pincel delgadito, mucha paciencia, pincel redondo y pincel plano para las zonas más altas. Este básicamente fue trabajado con pincel redondo, casi todas sus partes y algunos detalles con este pincel rastrillo para lo que es el cabello, estos rastros del pelo que tienen acá, estos rastros de las cejas acá y estos rastros del bigote que tiene aquí este personaje más amagado. En el caso de esta pintura al óleo también pincel redondo y pincel plano para dar las formas de las texturas. Aquí se trabajó con este pincel tipo rastrillo, pero también se puede trabajar con el pincel abanico. Aquí lo trabajé con el dedo, es la mejor herramienta y la más económica. Prácticamente fue todo hecho con el dedo. Toda esta textura que ustedes ven es con el dedo. Lo único que se usó pincel fue para hacer las ramas de los árboles. Está aquí el pincel delgadito triple para las ramas. Pero todo en general de este paisaje fue hecho con el dedito. Esa es nuestra otra herramienta y la más económica. Tenemos este otro trabajo también con pinceles redondos y pincel delgadito para ciertas zonas. Igual con este trabajo, más o menos parecido al anterior, este también muy parecido al anterior, pincel redondo y pincel delgadito. Generalmente el pincel redondo es uno de los que más uso. Acá es un ejemplo supremo del uso del pincel abanico, solo que el pincel abanico que usé aquí era más grande. Por allí lo tengo, pero no lo conseguí. Lo tengo guardado, pero no me acuerdo en dónde. Entonces el pincel abanico por excelencia en toda esta parte del árbol. Tenemos acá pincel redondo, pincel plano para el fondo, así como le había mostrado en principio. En este perro también pincel rastrillo. Fíjense qué detalle tan bonito se ve acá en el pelo de nuestro animal. Y de este lado, pues acá se usó también el pincel biselado para hacer las marcas de colores en diferentes direcciones para dar esta transparencia. Tenemos también estas montañas trabajadas principalmente con pincel redondo, todo. No fue necesario pincel delgado porque aquí estas rayas son bastante irregulares, esta es una acuarela. Y pues este paisaje inventado que está aquí, que es hecho en acuarela, este es un sueño que tuve y decidí pintar. Me pareció interesante. A veces pinto los sueños que tengo en la mente. Entonces, obsérvense que casi todo es con pincel redondo, a excepción de estos detalles aquí. Fíjense la cascada, les había comentado. Esto que ustedes ven acá es con el pincel abanico. Estas pequeñas lineecitas delgaditas, no sé si se ven ahí video, es todo con el pincel abanico. Ya hay unos detallitos mínimos por acá que es con el triple cero, por lo menos estas se llaman aves, dicen aves, volan aves. Todos estos detalles acá de las lineecitas esas chiquititas que ustedes ven, eso es con el cel más delgadito, pero estas que ustedes ven acá es con el pincel rastrillo y el resto es con el pincel redondo. Y aquí por excelencia el pincel redondo y el pincel plano
para hacer el pincel plano para todo esto, para la parte acá del agua, y el pincel redondo para todo lo que es la textura de la piel. Y pues acá no utilicé un pincel, utilicé fue unas plantillas y un cepillo de dientes, que a veces también sirve para pintar, pero es para hacer un efecto. Acá, por supuesto, pincel redondo por excelencia en prácticamente todo este trabajo. A mí en particular me gusta mucho el pincel redondo porque tiene varias ventajas. Primero, te permite cubrir grandes superficies, te permite ser degradado y tiene una punta, cuando está nuevo sobre todo y lo cuidan, que nos permite hacer líneas muy delgaditas, muy gruesas o diferentes texturas o grosores de líneas dependiendo de la presión que le damos. Entonces es así como para mí el comodín. Acá pincel redondo también y pincel rastrillo no, pincel abanico para dar esta caída que está acá. Acá pincel abanico, toda esta parte pincel abanico en estos árboles. Ya lo demás, más porque es como repetir. Acá de este lado pincel plano pequeño para dar las texturas de estas plantas que están aquí. Ya acá estos son pincel plano o pincel redondo, lo puedes hacer igual aquí, pincel plano, pincel redondo, porque aquí se deja caer la pintura y no importa qué pincel utilicemos porque realmente no vamos a pasar la pintura sobre la superficie, sino prácticamente dejarla caer y que el agua vaya corriendo. Entonces esto es básicamente los pinceles que podemos utilizar en diferentes tipos de trabajo dependiendo de lo que vayamos a hacer. Ahora voy a responder un poco las preguntas porque creo que es importante para que todos sepan más o menos y todos aprendamos un poco. Por ejemplo, Dolores Castilla Padilla me preguntó que si podía usar otra cosa que no sea bastidor de tela para pintar. Eso depende. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pinto esta acuarela, esta pintura acrílica y este es óleo. Pero el óleo se puede trabajar sobre papel siempre y cuando el papel esté con una imprimación que tú no le ponga a ese papel para que no se traspase el aceite por detrás y no se dañe, pues quede impermeabilizado y pueda aceptar el óleo perfectamente. 2, comprar el papel especial para óleo que ya lo hay. O 3, el lienzo, pues no hay más nada que hacer. Igual el lienzo o la tela tiene una imprimación y está preparado. Así que igualito la tela sola no se puede usar para pintar al óleo o para pintar el acrílico, sino que tiene que estar preparado. De preferencia, no es limitativo. Ahorita les explico por qué. Y por ejemplo, en acrílico puedes trabajar sobre papel, puedes trabajar sobre cartulina, puedes trabajar sobre tela, puedes trabajar sobre bastidor. Pero ¿cuál es el problema con el acrílico? Con el acrílico, con la témpera, con la acuarela, con todos los medios de agua, porque con la acuarela es más o menos igual. Si la acuarela la trabajas sobre lienzo, o sea, sobre tela, no va a tener la tela la misma absorción ni va a producir los mismos efectos que produce en el papel. Entonces eso va a depender un poco de cómo quieras trabajar la acuarela sobre esa tela, si es que quieres usar una tela para la acuarela. El acrílico se comporta de manera parecida al óleo, pero él está como en un intermedio. Él es como, tiene propiedades muy parecidas al óleo, como también tiene propiedades parecidas a la acuarela, porque nos permite, si lo diluimos, lograr cierta espontaneidad con el agua. Ahora, ¿qué pasa? Hay artistas, los que les comentaba sobre el lienzo. El lienzo es una tela preparada. Entonces, ¿qué nos permite esa tela preparada? Que cuando aplicamos la pintura no se traspasa la pintura en la parte de atrás porque queda impermeabilizada. Entonces, eso permite que se adhiera muy bien la pintura sobre la tela. Hay artistas, como les comento, que no preparan el lienzo, sino lo trabajan en crudo. Incluso pueden usar telas que de repente normalmente no se usan para un lienzo, por ejemplo el yute, y no les importe porque dentro de su trabajo de repente ellos prefieren que se traspase el material porque eso permite que se corra un poco la pintura sobre la tela, se traspase y eso produce otros efectos que de repente intencionalmente o quizás no tan intencional pero les queda bien, quieren realizar en su pintura. Pero esto es una cuestión un poco de estética, un poco de la hechura del trabajo, porque de repente si vas a vender el trabajo y tú ves que por detrás está traspasada todo el material, se ve como la mancha, quizás a algunas personas no les pueda gustar mucho eso, y en el caso de una persona que te quiera comprar la obra, eso puede ser una... Pero en general depende de qué intención tengas, ¿no? Otra cosa que usan para trabajar el óleo es, en vez de ser el bastidor montado en tela, o sea, con las maderas alrededor, hay un cartón, lo montan, o sea, la tela la montan en vez del bastidor de madera, lo montan sobre un cartón
uno en kilo, ese cartón grueso, o sobre un material que se llama MDF. Superficie bien chévere como para trabajar. Agapender me pregunta que no sabe hacer los brillos en los dibujos y termina pasándose el color encima, ¿no? O que siempre necesita una punta fina para hacer los brillos cuando trabaja con los colores, con los lápices de colores, en este caso no con las pinturas. El asunto es el siguiente: yo muchas veces en los tutoriales insisto en dejar los blancos del papel, incluyendo en la pintura, como en este caso de la acuarela. Todos estos blancos que ustedes ven acá, estos blancos del perrito, esto mínimo que usted ve aquí, eso es blanco del papel, eso no es pintura. En algunos casos uso pintura, en otros no. Creo que es parte de algo de disciplina, ¿no? Es decir, si tienes la habilidad para dejar esos detalles mínimos, color de blanco del papel, pues eso te va a dar mayor entrenamiento. Por otro lado, el blanco del papel es un poco más puro, más limpio, a mi parecer, ¿no? Sobre todo cuando trabajas con papel blanco. Cuando trabajas con un papel como este, ya aquí, si quieres tener un blanco, mejor pintura. Ya, esto te sirve como un tono medio, más no para dejar blancos. Pero igual los brillos los pueden obtener de varias maneras. Pueden usar pintura blanca, acrílica, pueden usar témpera blanca, pueden usar tinta china blanca, que también hay, que lo usan muchísimo en tutoriales. O pueden dejar el blanco del papel, que es más exigente el trabajo, pero sí se puede lograr. En última instancia también otra forma de sacar los blancos es raspando la hoja, pero tienen que tener cuidado de no hacerle un hueco, como le pasó a uno de mis alumnos, que le dije, dale con cuidado con la hojilla sobre la hoja para que no se te abra un hueco, y lo primero que hizo fue hacerle un hueco, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la experiencia. Entonces, hay muchas maneras de sacar los brillos, como se lo estoy explicando. Y sí o sí, si necesitan tener un control de los detalles, hay que tener una punta bien afinada para poder trabajar. Porque si la punta está muy roma, pues va a ser muy crear esos detalles. Cuando trabajan con los colores, igual. Cuando trabajan con pintura, si trabajan con un pincel muy grueso, pues va a ser bien difícil hacer estos detalles. A menos que sea un pincel como este, que puedes afinar bien la punta, que la punta termine de manera bastante fina, y sin embargo tienes que tener cierta pericia o cierto entrenamiento para poder manejarlo. Rubén Contreras, ¿cómo estás? Te saludo. Que me pediste que te saludara en un video. Francisca Prieto me pregunta si hay una edad para comenzar a pintar, a dibujar, técnica de dibujo con pastel. Estos son los pasteles, yo uso esta marca. Particularmente me gusta mucho. Lo uso desde que estaba niña, en realidad. Me preguntan que si hay una edad para empezar a trabajar con estos pasteles. No hay edad para trabajar con pasteles, ni con colores, ni con témpera, ni con acuarela, ni con acrílico, ni con óleo. Yo empecé a trabajar prácticamente las técnicas, lo que son, bueno, para resumir, a los 10 años yo manejaba más, ya yo había trabajado o experimentado con todas las técnicas que le he nombrado hoy. Sí, ya había trabajado con acuarela, con grafito, con carboncillo, con tiza pastel, con acuarela, ya la nombré, acrílico y con óleo. Es más, mi primer cuadro al óleo lo pinté cuando tenía 10 años y a los 11 estaba realizando una exposición con un paisaje y un trabajo medio abstracto que parece un cabellito, ¿no? Esos fueron mis dos pinturas al óleo que les tengo bastante cariño. Creo que todavía los conservo, no me acuerdo. Creo que están guardados por allí. Esos dos trabajos. Son los dos trabajos, los dos primeros cuadros al óleo que hice. Y es más, yo empecé a pintar al óleo antes de dominar bien la acuarela. La acuarela la vine a dominar mejor fue cerca del 2004 menos, ¿no? Ahí fue que puedo decir que he dominado la acuarela más o menos en esta fecha. En cambio el óleo lo comencé a trabajar, el primer cuadro al óleo fue en el 89. Imagina la cantidad de años que hay de diferencia. Pero como empecé a trabajar con óleo, se me fue un poco difícil la acuarela, porque en la acuarela dejas los blancos del papel y en el óleo es necesario colocar los blancos encima. Entonces la forma de trabajar las dos técnicas, el cambio de chip que hay que hacer para trabajar las dos técnicas, en principio, sobre todo si vienes del óleo, se hace un poco más complicado. Sin embargo, cuando es al revés, o por lo menos lo que he notado con mis alumnos, cuando vas de la acuarela al óleo, se hace un poco más fácil. Por eso que yo a mis alumnos prefiero que trabajen primero con técnicas de agua, o como las témperas, los acrílicos, la acuarela, antes de trabajar el óleo. Entonces generalmente yo los entreno así. Primero a los niños los pongo a trabajar con los lápices de grafito, con los lápices de colores, con los marcadores y con los tizapastel para que mezclen, experimenten, también con los oleopastel, ¿ya?
dependiendo de cómo sea cada niño, porque cada niño disfruta del material de manera diferente. Entonces yo veo qué material disfruta más y dependiendo a eso le digo al papá o a la mamá, cómprele X material para que trabaje con ese material y desarrolle ciertas capacidades con ese material, y de allí poco a poco irá viendo qué otra técnica trabaja. Entonces después que mejora su dibujo y un poco su pintura con las témperas, esas escolares, que son bastante buenas, después lo puedo introducir en la técnica de la acuarela, que es un material un poco más costoso, y después que yo veo que manejan bien esa técnica y que han mejorado su dibujo, es que lo voy introduciendo en el acrílico, que es como un intermedio entre la acuarela y el óleo, y los empiezo a trabajar en lienzo, y después de ahí es que pueden hacer óleo, que es una técnica en que hay que trabajarlo un poquito más, demora un poco más el secado y pues tiene otras implicaciones. Ese es como decir, el camino que yo hago con los alumnos. Ustedes pueden escoger el camino que ustedes quieran, pero este es el camino que en mi experiencia y en mi tiempo que he dado dando clase, pues me ha servido y le ha funcionado muy bien a la mayoría de los alumnos. Ya cada quien tiene su propio camino, escoge lo que mejor le parece. Ruth Gutiérrez me dice que explique un poco los colores que voy utilizando. Sí, lo tomaré en cuenta. En parte no explico mucho qué colores uso porque es un poco subjetivo dar el tipo de color. Porque, por ejemplo, las marcas van cambiando los nombres. Entonces, de repente, mientras que en una marca un verde es un verde talo, en otra marca se puede llamar verde vejiga. O en otra marca le pueden poner otro o verde no sé qué cosa, y le ponen diferentes nombres y diferentes números a un color según la marca. Entonces lo ideal es que cada quien vaya viendo los colores parecidos a lo que va observando, y según lo que va observando vaya colocando los colores. Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer trabajos de conservación de ciertas obras o ciertas pinturas que han tenido las personas en su casa y se les ha deteriorado, sobre todo pinturas que en casas que están cerca del mar tienden a deteriorarse muy rápido por la humedad y por la condición salina que hay alrededor. Entonces son obras que tienen pintura, partes de fragmentos desprendidos. Entonces ¿qué pasa? Que hay que conseguir el color exacto que tiene esa obra, y a veces ese color exacto de esa obra hay que hacerlo no tan exacto al color original, porque hay que hacerle primero una limpieza de color al trabajo, porque siempre hay polvo, hay grasa que le cambia un poco el color a la obra. Hay que hacerle una limpieza, y también hay que aplicarle un poquito de fungicida, porque los hongos tienden un fungicida especial, tienden a comer también la obra, a ensuciarla. Entonces, a veces hay que aplicar el color lo más parecido posible al color actual que tiene la obra, porque ¿qué pasa? Los pigmentos van cambiando de color a medida que pasa el tiempo. Entonces, un rojo de repente que en un tiempo fue un rojo bien rojo como este, se tiende a poner medio marrón o medio amarillento con el tiempo. Entonces no podemos poner este mismo color, aunque sea la misma marca, y la persona nos diga, no, es que yo usé la marca tal, del número tal, esta marca y este color, este es el rojo, y te diga exactamente todos los rojos que tiene esa obra. No te va a servir, porque ¿qué pasa? El color va cambiando con el tiempo. Entonces hay colores más estables que otros según las marcas, pero el color va cambiando. Entonces, como el color va cambiando, no podemos regirnos por esos colores exactos, sino que tenemos que combinar, por ejemplo, este rojo con algún marrón, o con algún amarillo, o con algún gris, para ir dando el color más parecido al tono que tenemos en la obra que se nos está presentando, para lograrlo hacer igualito, de manera que el trabajo de completar la obra o de reparación de las zonas donde se ha caído la pintura no se note. Entonces, por eso que yo a veces no doy exactamente los nombres de los colores específicos que utilizo, porque como varían tanto según la marca, entonces creo que es mejor a veces observar. Cuando utilizo los colores Prismacolor, pues es más fácil dar los nombres exactos de los colores porque ellos están enumerados, pero sin embargo le doy acotación a esta observación para que lo consideren. Bueno, hasta luego y muchísimas gracias. Activen la campanita de notificación, estén pendientes por favor en la comunidad de hacer sus votaciones, realicen sus comentarios, pregunten, que haré todo lo posible por ayudarles. Hasta luego, Art Lovers.